La empresa, hemos dicho en videos anteriores, que corresponde a la organización en la cual se coordina el capital y el trabajo para poder producir o comercializar ya sean bienes y o servicios. Normalmente, esto nos permite generar beneficios económicos en el futuro. En este video analizaremos lo que corresponde a la legislación comercial y la creación de empresas. En primer lugar, debemos entender qué es legislación. Y legislación corresponde al conjunto de normas, leyes, que van a regular algún tema específico. Ahora, en el ámbito comercial, proviene del comercio y esto está relacionado con alguna actividad que desarrollen principalmente algunos comerciantes. Como definición, nos dice que el derecho comercial o derecho mercantil se encarga de hacer cumplir las leyes o normas estipuladas en el Código del Comercio, las cuales rigen a los establecimientos de comercio, a los comerciantes y como tal a todos los actos de comercio. Para ello es necesario ir directamente al Código de Comercio, que ahí tenemos el QR para poder escanearlo, y acá vemos que en el primer artículo nos dice claramente que este Código de Comercio lo que rige son todas las obligaciones para aquellas personas o para aquellas entidades que desarrollan actividades comerciales. Lo segundo es que si no aparece algo detallado dentro del Código del Comercio, entonces se aplicará lo que aparece en el Código Civil. ¿Cuáles podrían ser algunas actividades relacionadas con el comercio? Dentro de ellas podemos encontrar, de acuerdo al artículo 3 del Código de Comercio, compras en un establecimiento de comercio, arrendamientos, subarrendamientos, las comisiones, las empresas que se dedican a la producción o fabricación, las compras y las permutas de cosas muebles, las empresas que realizan espectáculos públicos, entre otras. La siguiente duda que puede aparecer es quiénes son los comerciantes y quiénes no son los comerciantes. Y para eso nos vamos al artículo 7 y al artículo 8. En el artículo 7 nos dice que son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar hacen del comercio su profesión habitual. Y aquí está el principal principio, la habitualidad, la constancia, la frecuencia con la que yo me dedico a comprar y vender. Por otro lado, en el artículo 8 nos dice que no es un comerciante el que ejecuta adicionalmente un acto de comercio o queda sujeto a las leyes de comercio en cuanto a los efectos del acto. Entonces, si yo, por ejemplo, vendo por única vez el automóvil que he usado por 4 años, ¿seré comerciante? La respuesta es no, porque no me dedico a vender vehículos, sino que lo estoy vendiendo porque tal vez lo quiero renovar o por cualquier otro motivo, y lo estoy vendiendo por una única vez. Por lo tanto, no soy un comerciante. Es distinto si yo tuviese, por ejemplo, una empresa que se dedica a la compra y venta de vehículos, que lo hago todos los días y estoy vendiendo vehículos constantemente. Entonces sí clasificaría como un comerciante. Entonces eso es lo que debemos entender. ¿Cuál es la principal diferencia para poder distinguir quién es un comerciante y no es un comerciante? En el caso de los menores, ¿quiénes administran? Hay que tener presente que en el artículo 10 del Código del Comercio nos indican que cuando los hijos de familia y los menores que administran su peculio profesional en virtud de la autorización les confieren los artículos 246 y 439 del Código Civil, ejecutar en algún acto de comercio, estarán obligados hasta concurrencia de su peculio y sometido a las leyes del comercio. Esto quiere decir que tienen que ser representados por un tercero. Tenga en este caso la facultad para hacerlo. De ahí adjuntamos el artículo 246 y el artículo 439. Entonces, cada vez que sea menor de 18 años y necesite realizar alguna actividad o alguna operación,
requiere de representación, tiene que ser por alguien que cumpla con esas facultades para ello. Otro artículo que me gusta mencionar es el artículo 11 del Código del Comercio, en donde indica que la mujer casada comerciante se regirá por lo dispuesto en el artículo 150 del Código Civil. Ahora, ¿qué dice el artículo 150 del Código Civil? Dice que las mujeres casadas, de cualquier edad, podrán dedicarse libremente al ejercicio de un empleo, oficio, profesión o industria, y que la mujer casada que desempeña algún empleo o que ejerza una profesión, oficio o industria separados de los de su marido, se considera separada de bienes respecto del ejercicio de ese empleo, oficio, profesión o industria, y de los que en ellos obtenga. No obstante, cualquier estipulado en contrario, incumbe también a la mujer acreditar, tanto respecto del marido como de terceros, el origen y dominio de los bienes adquiridos en conformidad a este artículo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la posibilidad de ahorrar dinero y poder ejercer una actividad comercial, tener un almacén, un negocio o lo que yo estime conveniente, ¿puedo hacerlo? Sí, que puedo demostrar que tengo dinero ahorrado, porque me lo gané con mi esfuerzo, que trabajé y no dependo de un tercero, en este caso del marido. Entonces es muy importante que esto quede en la escritura, que diga que esta mujer casada es separada del marido en cuanto a los bienes o a la actividad que ejerce de acuerdo al artículo 150. Este punto más que nada es para aquellos que están casados en sociedad conyugal. ¿Por qué es importante mencionar el artículo 150 del Código Civil? Porque en el artículo 14 nos dice que la mujer casada no será considerada como comerciante si no hace un comercio separado del de su marido. Por eso es importante hacer esa separación. Otros conceptos que debemos tener claro es el concepto de la persona jurídica y la persona natural. ¿Quién es la persona jurídica? La persona jurídica corresponde a cualquier individuo, cualquier persona. Como definición, dice cualquier individuo de la especie humana, de cualquier edad, sexo, estirpe o condición. En cambio, la persona jurídica es un ente ficticio capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, además de contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Cuando tomamos la decisión de crear un negocio, lo podemos hacer a través de una persona natural o a través de una persona jurídica. Pero debemos cumplir ciertos requisitos. En el caso de la persona natural, para iniciar, tengo que ser mayor de 18 años y tener una cédula de identidad. En cambio, la persona jurídica va a depender de qué tipo de sociedad o empresa quiera formalizar. Otro punto que hay que tener presente es si la empresa va a ser con fines de lucro o sin fines de lucro. Cuando hablamos de sin fines de lucro, lo que estamos hablando es de una organización. Y estas organizaciones pueden ser fundaciones, corporaciones, sindicatos, juntas de vecinos, cooperativas, entre otras. Y tienen un objetivo social. Por lo tanto, acá mi objetivo no es ganar dinero, sino que mi objetivo es ayudar a los demás, ayudar a mis vecinos, ayudar a los niños, ayudar a personas que están en situación de calle o cualquier otro fin. Pero es un objetivo social. Algunos ejemplos de ello: en Chile tenemos Desafío Levantemos Chile. Es una fundación sin fines de lucro. ¿Y empresas con fines de lucro? Las empresas con fines de lucro lo que buscan es obtener ganancias en el tiempo, generar rentabilidades, seguir creciendo, expandirse a nivel regional, nacional y, por qué no, internacional. Y acá algunos ejemplos de empresas con fines de lucro. Tenemos, por ejemplo, Falabella, Copec, entre otras. ¿Cuáles son algunas
personas jurídicas que nosotros podemos crear a través de las empresas. Podemos crear una sociedad anónima, podemos crear sociedades por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, una empresa individual de responsabilidad limitada, una sociedad colectiva, una sociedad en comandita. Cada una de ellas se rige por una norma diferente. Tienen que cumplir ciertos requisitos para poder formalizarse. En el primer caso, tenemos la sociedad anónima, que se rige por la ley 18.046. Acá, lo primero que debemos saber es que esta sociedad anónima puede ser abierta, cerrada o especial. Cuando hablamos de sociedades anónimas abiertas, su capital está dividido en acciones y las acciones están disponibles en el mercado. Por lo tanto, transan en la bolsa. En el caso de las sociedades anónimas cerradas, su capital también está dividido en acciones, pero la diferencia de que es opcional si yo quiero salir a la bolsa o no. Generalmente es un grupo más acotado de accionistas, puede ser un grupo familiar. Y en el caso de las sociedades anónimas especiales, estas nos dice que quedarán sometidas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, que en adelante es la Comisión. Y en este último caso quedarán además sometidas a la primera en lo que corresponde cuando emitieren valores. Entonces, ¿quiénes son fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero? Principalmente sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas especiales. ¿Por qué? Porque muchas de ellas transan sus acciones en la bolsa. En cambio, la sociedad anónima cerrada tiene la posibilidad de optar si quiere o no participar en la bolsa, de lo contrario, no está obligada a hacerlo. También es necesario mencionar que la sociedad anónima tiene que tener un directorio. Este directorio dice mínimo 3 miembros, en el caso de las sociedades anónimas cerradas. Para las sociedades anónimas abiertas o especiales, mínimo 5, y de ahí podemos extender a 9 miembros dentro del directorio. Lo importante es que sea un número impar para poder tomar decisiones. Otro punto a mencionar es que el capital o la responsabilidad de los socios en caso de deuda o quiebra es solamente hasta el monto del aporte de su capital. ¿Cómo se formaliza una sociedad anónima? A través de una escritura pública, se inscribe en el registro de comercio, un extracto, se publica en el diario oficial y para eso tiene un plazo de 60 días contados desde la fecha de la escritura social. Un ejemplo de una sociedad anónima, tenemos Casa de Monedas de Chile, S.A. Vemos la sigla S.A., significa Sociedad Anónima. Y dentro de esta ley, 18.046 de 1981, podemos encontrar muchas otras características. Acá solamente estamos dando una pincelada de lo más relevante o lo más importante, pero la ley es mucho más amplia que esto. Otro tipo de sociedad, la sociedad de responsabilidad limitada. Acá podemos formar una sociedad de 2 hasta 50 socios, máximo. Si sobrepasa los 50 socios, entonces se transforma en una sociedad colectiva con responsabilidad ilimitada. Ahora, cumpliendo con los requisitos de que sea una sociedad de responsabilidad limitada, de 2 hasta 50 socios como máximo, esta se limita, en caso de deuda quiebra, hasta el monto de sus aportes. La administración puede ser por todos los socios de común acuerdo o puede ser, en este caso, por algún representante legal. Y las decisiones se toman por unanimidad. Todos los socios responden de manera limitada y para la formalización tiene que ser mediante escritura pública, tener un extracto, inscribirlo en el registro de comercio, posteriormente publicarlo en el diario oficial y para ello un plazo de 60 días. En el caso de su nombre, debe contener el nombre de la sociedad, el objeto y terminar finalmente con la palabra limitada. En el artículo 4 de la normativa de la sociedad de responsabilidad limitada, nos dice que la razón o firma social podrá contener el nombre de uno o más de los socios
o una referencia al objeto de la sociedad. Y en todo caso, deberá terminar con la palabra limitada, y lo cual todos los socios serán solidariamente responsables de la obligación social. Por lo tanto, es importante, muy importante la palabra limitada. Dentro de la misma normativa, tenemos que la mujer casada y separada parcialmente de bienes, siempre que la separación sea convencional y que la ejerza un empleo, oficio, profesión o industria con arreglo al artículo 150 del Código Civil. Es muy importante dejar plasmado este artículo dentro de la ley cuando existe una mujer que está casada en sociedad conyugal. Ejemplo de un nombre. Tenemos acá Empresa Constructora Agrícola y Transporte Anticura Limitada. Entonces ahí usted observa que al final siempre debe llevar la palabra limitada. La sociedad por acciones, o también conocidas como SPA. Esta sociedad por acciones debe contener en su estatuto el nombre de la sociedad, llevar la sigla o la expresión SPA, el objeto de la sociedad, cuál va a ser el capital, quién va a ejercer la parte de la administración. También es importante indicar que los accionistas solo son responsables hasta el monto de sus aportes. Debe, además, en el caso de la sociedad de acciones, estar distribuido su capital en acciones. ¿Cómo se formaliza? Mediante una escritura pública, se inscribe en el registro de comercio el extracto y posteriormente se publicará en el diario oficial. La IRL o Empresa Individual de Responsabilidad Limitada nos dice que la empresa individual de responsabilidad limitada es una persona jurídica con patrimonio propio distinto al de su titular. A pesar de que utiliza el mismo nombre del dueño, al final lleva la sigla EIRL, que hace la separación, donde tenemos una persona jurídica versus una persona natural. Son distintos. Tiene un RUT propio, tiene derechos y obligaciones distintas al de su dueño. Ahora, ¿cómo se constituye una IRL? Mediante una escritura pública, se inscribe en el registro de comercio, posteriormente se publica en el diario oficial. Característica, acá vemos Empresa Agrícola y Ganadera, Luis Rubilar Salazar, EIRL. Entonces tiene su giro o actividad comercial principal, el nombre de la misma persona natural, pero se acompaña de la sigla EIRL. Y el RUT de esta empresa será muy distinto al RUT de la persona. ¿Quién puede administrar esta IRL? Corresponde al titular o al dueño de la empresa, o en caso de que él no pueda hacerlo, puede ser un tercero debidamente autorizado o facultado a través de un poder. Dentro del Código del Comercio también encontramos algunas sociedades como la sociedad colectiva, la sociedad por acciones y la sociedad en comandita, algunos datos que también son relevantes. En el caso de la sociedad en comandita, acá tenemos un socio comanditario y tenemos un socio gestor. Pueden ser sociedades en comandita simple o sociedades comanditas por acciones. En el caso de la sociedad en comandita simple, se forma por la reunión de un fondo suministrado en su totalidad por uno o más socios comanditarios o por estos y los socios gestores a la vez. Y en el caso de la sociedad comandita por acciones, se contribuye por la reunión de un capital dividido en acciones o cupones de acciones y suministrado por socios cuyo nombre no figura en la escritura social. Entonces existen de estos dos tipos. Uno administra y el otro aporta los recursos. Debe tener una escritura pública y un extracto que debe estar inscrito en el registro de comercio. En el caso de la sociedad colectiva, puede celebrar el contrato de sociedad
toda persona que tenga capacidad para obligarse, y el menor adulto y la mujer casada que no esté totalmente separada de bienes necesitan autorización especial para celebrar una sociedad colectiva. En el caso de la mujer de sociedad conyugal, debe demostrar que tiene el dinero para poder ejercer esta actividad comercial y que se lo ganó por sí sola, a través de su trabajo, de su esfuerzo. Y en el caso del menor, también tiene que ser representado. La sociedad colectiva se forma y prueba por escritura pública inscrita en los términos del artículo 354 del mismo código. Como algunas características que se pueden destacar, es que todos los socios intervienen directamente en la gestión de la sociedad, los socios responden de forma personal, solidaria e ilimitada, por lo tanto no es recomendable realizar este tipo de sociedad. Solo es adecuada para un número reducido de socios en donde se puedan tomar las decisiones de común acuerdo, y la sociedad se disuelve por la muerte de uno de los socios colectivos, salvo que exista un pacto expreso en la escritura de constitución de constituir en la sociedad a los herederos que queden de este difunto. En el caso de la sociedad colectiva, también nos dice que se forma y prueba por escritura pública, inscrita en el registro de comercio, y que la razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de los socios y lleva al final la palabra y compañía. Todos pueden administrar dicha sociedad, entonces por eso se recomienda que sea un grupo acotado para poder tomar decisiones de manera rápida. Acá también es necesario mencionar cuál es la documentación necesaria para poder crear una empresa. Existen 3 pasos en el caso de una persona jurídica. La parte legal, ir ante el Servicio de Impuestos Internos y posteriormente a la municipalidad. En el caso de la documentación legal, es necesario contar con una escritura pública, inscribirla en el registro de comercio y posteriormente publicarla en el diario oficial. Cuando terminamos este primer procedimiento, nos dirigimos al Servicio de Impuestos Internos, en donde debemos realizar el inicio de actividades, inscripción al rol único tributario y o declaración de inicio de actividades correspondiente al formulario 4415, declarar o verificar la actividad comercial a través del formulario 4418 y finalmente solicitar el timbraje de documentos para poder emitir boletas, facturas, guía de despacho, notas de crédito, notas de débito, entre otras. ¿Cómo iniciar actividades en la actualidad? En la actualidad tenemos que dirigirnos a la página del Servicio de Impuestos Internos, contar con root y clave, luego nos vamos a servicios online, root e inicio de actividades, iniciar actividades, ingresar el root del contribuyente que va a dar inicio a actividades, continuar, luego completar algunos datos necesarios, como por ejemplo la fecha de inicio de actividades, cuál es la actividad que va a desarrollar, el domicilio y todo lo que sea necesario que me pida la misma página. Cuando terminamos con este paso del Servicio de Impuestos Internos, vamos a la municipalidad. A la municipalidad del local, o sea, en este caso correspondiente a la dirección donde va a ubicar su local. Lo primero es entender qué es una patente municipal, y ese es un permiso necesario que debe tener todo local, va a tener una ubicación fija. ¿Cuántos tipos de patentes hay? Tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, las patentes comerciales, cuando usted toma la decisión de tener un negocio, una tienda. Patentes profesionales, por ejemplo, los médicos, abogados, arquitectura, construcción, entre otros. Las patentes industriales, para la producción de alimentos, productos, ganaderías, entre otros. Patentes de alcoholes u otras patentes que son específicas para la actividad que usted planea ejercer.
Entonces existen varias patentes. Considerando la patente comercial, nos pueden solicitar el uso de suelo, alguna resolución sanitaria, fotocopia de la constitución de la sociedad, fotocopia del RUT de la empresa y el inicio de actividades que usted ha desarrollado. Cada municipalidad pide como mínimo estos documentos, pero puede pedir un poco más. Va a depender de la localidad y el lugar donde usted se quiere ubicar. Otra forma de iniciar actividades para una persona jurídica es a través de la página del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo del Gobierno de Chile, en donde encontramos empresa en un día. Acá nosotros podemos modificar, podemos migrar, disolver, anotar, crear una empresa. Esto no tiene costo, es totalmente gratuito. Acá, por ejemplo, podemos crear una EIRL o empresa individual de responsabilidad limitada. Como requisito, una persona natural sin socios. Eso es que se llama empresa individual de responsabilidad limitada porque es una sola persona, nadie más. Y además tiene solo un giro. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, nos dice acá que pueden ser de 2 hasta 50 socios. Generalmente se recomienda que sea un vínculo familiar o de amistad muy cercano para la toma de decisiones y puede tener uno o más giros. La sociedad por acciones puede ser uno o más accionistas o que piensan incorporar nuevos socios. Esa es una característica especial de la SPA, que puede ser desde 1 hacia arriba. Puede tener uno o más giros y la administración es libre. También se puede crear una sociedad anónima cerrada, 2 o más accionistas, piensan incorporar nuevos socios, puede tener uno o más giros. La sociedad anónima de garantía recíproca, que actúan como aval a otro. Son 2 o más accionistas, capital mínimo de 10.000 UFs, un giro exclusivo para otorgar garantías. Y la sociedad colectiva comercial pueden ser 2 o más socios, vínculo de amistad se recomienda, uno o varios giros, y los socios obligan todo su patrimonio de manera solidaria. Por eso también se sugiere que sea un grupo familiar y que sepa administrar el negocio, porque si no después todos respondemos de manera solidaria. La sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. La simple puede ser uno más socios gestores, uno o más socios comanditarios. En el caso del socio gestor, se obliga con su patrimonio de manera solidaria, y en el caso del socio comanditario, quien aporta el dinero, solo responde por el capital aportado. En el caso de la sociedad en comandita por acciones, puede ser uno o más socios gestores, administra el negocio y se obliga de manera solidaria con su patrimonio. En cambio, uno o más accionistas aportan el capital o el dinero, no aparecen en el estatuto, no administran y solo responden por el monto del capital aportado. Para finalizar, también es importante mencionar que las empresas pueden ser clasificadas después de su primer año de ventas como micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. Entonces, si las ventas fueron entre 0 a 2.400 UF durante el año, clasifico como microempresa. Si las ventas son entre 2.400,01 UF hasta 25.000 UF, entonces seré clasificada como una pequeña empresa. Si son más de 25.000 UF hasta 100.000 UF, será clasificada como una mediana empresa. Y si tenemos más de 100.000 UF, entonces seremos clasificados como una gran empresa.